Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Bautista Alberdi, una figura política muy importante del siglo XIX que contribuyó a la formación del Estado argentino en obra las bases un año antes que se declarara la Constitución Nacional en 1853. Si querés saber más sobre Juan Bautista Alberdi, te invito a que te quedes y que mires el video. Nace en Tucumán en 1810, estudia Derecho en Chile y fundamentalmente en Francia. Es autor del libro Las bases y punto de partida para la organización de la República Argentina. Fue un liberal clásico que defendía un Estado fuerte, un papel activo del gobierno en la economía. En cuanto a lo que tiene que ver en materia social, era liberal progresista que defendía los derechos individuales, la igualdad de género y la educación pública, laica. ¿Sí? Vamos a ver algunas de estas características que te acabo de mencionar a través de sus principales ideas. ¿Sí? Una figura clave durante la formación de la nación argentina en el siglo XIX. Su obra más influyente, Las bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, sentó las bases de los principios constitucionales y la ideología del país. Alberdi abogó por una economía liberal, enfatizando con el libre comercio, los derechos de la propiedad privada y la intervención gubernamental limitada. Sus ideas fueron inspirándose en las ideas de Adam Smith y todos los principios liberales clásicos de aquel momento. Alberti creía que el progreso económico conllevaría inevitablemente a un desarrollo social y político. Y por eso es que él pretendía o abogaba por la eliminación de cualquier barrera comercial, eh, promoviendo también la inversión extranjera y la protección de los derechos individuales. Es la visión de Alberdi con respecto a lo económico, ¿no? Al desarrollo, cómo se tenía que ir dando. Y también creía que el crecimiento económico era una clave fundamental para la prosperidad de la nación y era el medio para alcanzar una máxima, para alcanzar el máximo potencial de la Argentina como nación progresista. Se en cuenta que en esta época Alberdi, ¿sí?, está hablando en un momento de la República Argentina donde todavía no es tal, ¿sí? Él plantea estas ideas, ¿sí?, pero tenemos un periodo de reacomodamiento, incluso después de la sanción de la Constitución Nacional, donde Buenos Aires elige separarse del resto de las provincias. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, entra una situación de enfrentamiento entre las provincias y Buenos Aires, la Confederación Argentina y Buenos Aires, hasta que eso se subsana en la batalla de Pavón en 1861, donde allí sí vamos a ver que Buenos Aires se une nuevamente, ¿sí?, al resto de las provincias y podemos empezar a ver que paulatinamente se empieza a conformar el Estado Nacional, que terminará de consolidarse esa formación con la generación del 80. Así que te invito a que veamos también esto, porque es importante tener en cuenta que el momento en el que Alberdi plantea estas ideas liberales es un momento coyuntural en la historia argentina, no es cualquier momento, ¿sí? Así que te invito a que prestemos mucha atención en cada una de estas ideas que él va esgrimiendo a través de su carrera, digamos, como político, abogado y diplomático. Estas ideas de Alberdi surgieron en una época en la cual la Argentina se esperanzaba, se esforzaba en establecerse como una nación independiente, que ya lo era, ya lo era Argentina de 1816. En realidad, en 1816, quienes se independizan son las Provincias Unidas del Río de la Plata. No podemos hablar todavía de República Argentina, ¿sí?, hasta bien llegado el periodo de 1853 que se declara la Constitución, ¿sí?
E incluso, como bien sabes, Buenos Aires se separa del resto de las provincias y se vuelve a unificar a través de la guerra de la batalla de Pavón. Entonces, eh, vamos a ver cómo estas cuestiones que van lidiando entre una identidad nacional y el desarrollo económico y sus principios eh, también centrales, ¿sí? Sentaron las bases para qué? Bueno, para futuras políticas económicas del país, contribuyendo al desarrollo, no solamente en el marco económico, ¿sí? Sino que también una idea liberal que persistió durante todo el siglo XIX. Cuanto a sus ideas económicas, ¿recordás lo que dije al principio? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a profundizar un poquitito más. A ver qué quería decir con eso de liberalismo económico, derechos individuales, ¿sí? Eh, y Alberti, fíjate, ¿no? Creía en los principios fundamentales del liberalismo clásico, que mencionamos a Adam Smith, el padre del liberalismo, del capitalismo, ¿sí? Y obviamente cree en el libre comercio. Sostuvo que el progreso económico solo podría lograrse mediante la protección de los derechos individuales y la eliminación de barreras a la inversión y al comercio extranjero. Alberti abogó por la adopción de un sistema económico del laissez-faire. Vamos a aclarar algunos puntos que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Él plantea y sostiene esta idea del liberalismo clásico de Adam Smith y él dice que el progreso económico solo podía lograrse con la protección de los derechos individuales. Él no plantea esta idea de, sí, dejar hacer la él plantea la necesidad de la oferta y la demanda, ¿sí? Del capitalismo, del enriquecimiento de los dueños, digamos, de las fábricas, de los propietarios y el trabajador como sujeto de derecho, ¿sí? Él plantea que si bien cada uno tiene sus objetivos, ¿sí? Nunca deben avasallarse los derechos individuales de las personas. El liberalismo, al contrario, a lo que apunta, de acuerdo a lo que dice Alberti, es a defender la libertad de las personas y los derechos individuales de las personas. Por lo tanto, en cuanto a lo que tiene que ver con el sistema comercial, él dice, hay que eliminar las barreras que hacen que no vengan empresas a invertir al país y que el comercio con el exterior sea cada vez más complejo. Por eso es una de las ideas que él, digamos, aboga, es por la adopción de un sistema económico de este que yo te decía, ¿no? Donde ese sistema económico conduciría, ¿sí? A la prosperidad de la nación y al desarrollo. Estas ideas son centrales para entender el modelo económico argentino que se va a dar a partir de ese momento, con las ideas del liberalismo. Como decíamos recién, Alberti abrazó el liberalismo económico, abogando por el libre comercio, la inversión extranjera y la promoción de las actividades empresariales. Él sostuvo que al abrazar el liberalismo económico, Argentina podría atraer capitales y estimular el crecimiento económico. Y en última instancia, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos. Dije anteriormente, Juan Bautista Alberdi fue un abogado, diplomático y político argentino que jugó un papel clave en la configuración de la constitución del país a mediados del siglo XIX. Como bien te dije, la constitución se dicta en 1853. Él creía, ¿sí?, en la importancia del libre comercio, las libertades individuales y la intervención gubernamental limitada en la economía. Las ideas de Alberti influyeron mucho en la formación de la Argentina como una nación moderna y progresista. Alberti va a formar parte de una generación de intelectuales que va
a reunirse por allá por 1837 y que van a empezar a cuestionar un poco las políticas de Juan Manuel de Rosas. Es más, te invito a que puedas ver el videíto que hice de Juan Manuel de Rosas en mi canal de YouTube. Eh, y Alberdi, fundamentalmente, las ideas que él plantea son ideas liberales, ¿sí?, en oposición al proteccionismo rosista. Cuando a sus ideas políticas, Alberdi creía firmemente en un gobierno republicano y el Estado de Derecho. Vio él la necesidad de un gobierno fuerte, estable, ¿sí?, que respetase las libertades individuales y protegiera los derechos de propiedad. Estas ideas de Alberdi, ¿sí?, estuvieron fuertemente influenciadas por las teorías de pensamientos liberales como de Montesquieu y de Rousseau. Alberdi buscó establecer un sistema de gobierno que promoviera el bien común y fortaleciera el progreso social. Mirá qué interesante esto para tenerlo en cuenta. Primero, cree firmemente en un gobierno republicano y en el Estado de Derecho. Ahora, él ve la necesidad que ese gobierno no solamente sea republicano y que respete los derechos de los ciudadanos, sino que sea un gobierno fuerte y estable. ¿Sí? Esto es muy importante para Alberdi. ¿Sí? Pensemos esto en la coyuntura que te conté hoy, en la cual se vivía, donde dice, respetará las libertades individuales y protegerá los derechos de propiedad. Yo soy dueño de, de una tierra, de una estancia. Bueno, tengo una propiedad, tengo derechos sobre esa propiedad. Bueno, el Estado me tiene que proteger para que no venga nadie y me la quiera quitar arbitrariamente. ¿Sí? Por lo tanto, Alberdi, sumado a esta idea que te venía contando hasta recién, va a estar fuertemente influenciado por las políticas liberales que va él a impregnarse en Francia con las ideas de Rousseau y de Montesquieu. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Buscó establecer un sistema de gobierno que promoviera el bien común y fomentara el progreso social. Atención, no solamente hablaba de las libertades individuales de las personas, no solamente hablaba de una forma de gobierno que defendiera determinados derechos y que dé garantías, sino que esto está dentro de un sistema de gobierno, según Alberdi, que promoviera el bien común, que promoviera el bien común y fomentar el progreso social. Es muy importante esto, tengámoslo bien presente, ¿sí? Vamos a ver por qué y después te lo voy a ir contando, ¿sí? Hay algunas cositas que la vamos a dejar para más adelante que te van a interesar y mucho sobre este tema. Como te venía diciendo recién, ¿no? Estas ideas políticas giraban en torno al constitucionalismo liberal y enfatizaba la importancia de un gobierno limitado con poderes claramente definidos. Y esto es muy interesante, cuando dice un gobierno fuerte y estable, no te está hablando de un gobierno proteccionista e intervencionista, como muchas veces solemos ver o hemos vivido a través de la historia argentina. No, atención, él habla de un gobierno fuerte, estable, pero limitado, con poderes claramente definidos. Acá no da lugar a ninguna arbitrariedad, en absoluto, en absoluto. ¿Sí? Ahora, te invito a que veamos un poquito para Alberdi cuál es el rol del Estado. Entonces, Alberdi creía que el Estado, ¿sí?, se centraba principalmente en la protección de los derechos individuales y la creación de un entorno favorable para el crecimiento económico, para el crecimiento económico. Fíjate, tiene que crear las condiciones para que ese crecimiento económico
sea posible. Según Alberdi, ¿sí?, dice que el Estado debería intervenir solo cuando sea necesario para salvaguardar esos derechos fundamentales, como hacer cumplir, ¿sí?, los contratos, proteger los derechos de la propiedad y garantizar la seguridad nacional. Destacó el principio del Estado de Derecho y la necesidad de la Constitución que limite los poderes del Estado. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque recién hablábamos de un gobierno con facultades claramente limitadas, ¿sí? Ahora, ¿quién va a limitar esas facultades? ¿Quién va a establecer, ¿sí?, cuáles son, eh, digamos, los límites que tiene los diferentes poderes para que se respeten unos con otros? La Constitución. La Constitución. Ni más ni menos que eso. Y finalmente hablamos sobre la protección de los derechos. Alberdi considera los derechos individuales como la piedra angular de una sociedad justa. Decía que el Estado debería garantizar estos derechos, que incluye la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de religión y la libertad de asociación. Para Alberdi, la protección de estos derechos individuales era crucial para el progreso y el desarrollo de la nación. En la actualidad estamos muy cerca a elecciones presidenciales en la Argentina. Uno de los candidatos a la presidencia de la nación, Javier Milei, él dice que una de las personas en las cuales él se referencia desde el punto de vista ideológico en cuanto a lo económico y a lo político es a Juan Bautista Alberdi. ¿Y por qué digo que prestes atención? Porque vas a tener en el canal un video donde voy a comparar las ideas de Alberdi y de Milei. Tienen algunas cosas en común, pero también tienen cosas que los diferencian. Y también el contexto en el cual se da. No es lo mismo la época que vivía Alberdi con una situación de conflicto institucional difícil, donde faltaba una organización del Estado, donde no había derechos todavía consolidados, que la realidad actual en la que vivimos en la Argentina. Una profunda crisis económica, con ciertos problemas en la institucionalidad o en la política, digamos, de gobierno, y un Estado que merece y necesita ciertas modificaciones. Pero esa comparación te la voy a dejar en otro video para que lo veas. Y fíjate que si te gustó este contenido, te quedaste hasta acá, porque te quedaste atrapado por las ideas que planteaba Alberdi y querías saber cada día un poquito más. Te invito a que pongas me gusta, a que dejes un comentario aquí debajo, ¿sí?, a que lo compartas con amigos y que sepas que siempre voy a estar acá para brindarte lo mejor de mí, para aprender un poquito más de historia y reflexionar también sobre la actualidad. Así que te dejo hasta el próximo video, cuando sigamos aprendiendo juntos.